Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Caminos de Esperanza. Gracias por acompañarnos como cada viernes. Recuerden que transmitimos a través de Valora Radio por las distintas plataformas. Puedes encontrarnos a través de Spotify, puedes encontrarnos en Instagram, en Facebook, en YouTube y puedes encontrar todo este contenido de gran valor. Así es que bueno, te doy la bienvenida y te agradezco por estar acompañándome esta tarde. Me encantaría que me acompañes escribiendo en el chat, que me digas desde dónde te conectas. Sería maravilloso poder compartir y saber quién está del otro lado viendo este programa. Hoy vamos a hablar justamente de las emociones temporales. Híjole, qué gran tema. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces tomamos decisiones que son permanentes bajo emociones que son totalmente temporales. Si no aprendemos a distinguir esa diferencia, híjole, pues vamos a estarnos arrepintiendo constantemente de aquellas decisiones que tomamos desde el furor de la emoción, desde ese momento donde estábamos ofuscados, y tristemente será la decisión más sabia y más prudente para beneficio de nuestra persona y de los demás. Así es que bueno, pues vamos a arrancar esta tarde. Gracias por los que me están viendo. Mi nombre es Ceci Quiñones y vamos a comenzar entonces con el programa del día de hoy. Primero que nada, es importantísimo que nosotros sepamos que las emociones son como esa brújula. Evidentemente, se les ha dado a nuestras emociones una connotación negativa, como si sentir estuviera mal. Si estoy enojado, es que está muy mal estar enojado, cuando en realidad nuestras emociones simplemente son esa brújula que nos permite conocer nuestros estados de ánimo, ¿ok? Que nos va dando de alguna manera ese conocimiento de cómo se encuentra nuestro interior, de aquellas cosas que nos causan felicidad, bienestar, de aquellas otras que nos angustian e incluso de aquellas a las que respondemos evidentemente con enojo porque sentimos que se está vulnerando de alguna manera nuestra dignidad, nuestros límites y se nos está faltando al respeto. También hay emociones que tienen que ver con la tristeza, que hoy por hoy pareciera que deben de ocultarse, que lo que está de moda o lo que está ahí es que tú siempre parezcas y te veas como que no pasa nada, como que siempre estás totalmente bien, cuando en realidad solamente alcanzamos a captar momentos que percibimos a través de las redes sociales. Pero los seres humanos también tienen esta parte de vulnerabilidad, lo que quiere decir que habrá momentos donde te puedas sentir triste, pero no es lo mismo experimentar tristeza que estar en un estado de depresión. Son cosas distintas, ¿ok? No es lo mismo que yo me sienta enojado ante cierta circunstancia a que yo sea iracundo ante todo lo que me ocurre, ¿sí? No es lo mismo decir, híjole, esto me causa muchísima alegría, a decir, no, es que tengo una euforia desbordada que me lleva hasta destruir cosas de tan contenta que estoy. Vamos a aprender a darle el justo valor y la justa medida a nuestras emociones, pero sobre todo a comprender que nuestras emociones están ahí y fueron creadas y diseñadas para revelar lo que hay en nuestro interior, ¿sí? Para llevarnos justamente como esos mensajeros a esa acción que nos permita volver a restablecer nuestro estado anímico y emocional. Entonces, viéndolas desde esa postura y no como algo fatal, como algo negativo, pues vamos a encontrar que fuimos perfectamente diseñados, incluso para que a través de las sensaciones que vamos experimentando en nuestro cuerpo, podamos tener claridad de cómo lo que está pasando en nuestro exterior está afectando nuestro interior. ¿Qué te parece esta definición?
¿verdad? Que es mucho más reveladora que creer que las emociones son malas y que tenemos que trabajar arduamente para tratar de ocultarlas. Pues sí, la verdad es que sí. Recuerda, me encantaría saber desde dónde te conectas, quién me está acompañando el día de hoy. Por ahí veo a esos ojitos que están acompañándome en este programa. Por favor, escríbeme para saber cuál es tu nombre y para saber sobre todo desde dónde te estás conectando a esta transmisión. Bueno, una vez que tenemos claro esta parte, que las emociones no son malas y que tienen la finalidad de revelar lo que hay en nuestro interior para llevarnos a la acción, bueno, imagínate, ¿qué pasaría si tú nunca experimentaras la alegría? Pues entonces, ¿cómo podrías saber qué es aquello que te hace bien? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú no experimentaras algunos momentos de tristeza ante la pérdida, ante algo que evidentemente te lastima? Pues entonces no podrías ponerle atención a aquellas cosas que requieren que hagas un alto y que necesitan sanar de diferentes formas, a veces a través del perdón, a veces a través de la aceptación, a veces a través incluso de poder expresarlas, de poder despedirse. O sea, ¿qué pasaría si no lo sintieras? ¿Ok? ¿Cómo pudieras de alguna manera también expresar aquellas cosas que lamentas profundamente? Ahora, si no experimentaras el enojo, pues entonces, ¿cómo te darías cuenta que hay algo que ha pasado tus límites? De igual manera, si no experimentaras la emoción del asco, por ejemplo, pues ¿cómo podrías saber que algo está echado a perder? Pues te comerías cualquier cosa sin siquiera esa intuición de decir, híjole, esto como que no huele bien, como que siento que ya está pasado, ¿no? Pues no podrías distinguirlo de esa manera y no podías poner distancia frente a aquellas cosas que te hacen mal. Igualmente, si no experimentaras la emoción de la sorpresa, bueno, pues entonces, ¿cómo pudieras incluso ver aquello que es asombroso, aquello que incluso te causa conmoción, desconcierto? ¿Cómo pudieras identificar eso si no tuvieras la emoción de la sorpresa? Ahora, una muy común, el miedo, ¿no? Que nos dicen, es que no tengas miedo. A ver, espérame, es que si yo no experimentara esa emoción, ¿cómo entonces yo pudiera prevenir algún peligro si todo considero que es seguro? Imagínate que tú vas por un callejón donde está oscuro, se oyen las sirenas, por allá se oye algún grito, rompen vidrios y no se ve nada. Pero si tú no experimentaras la emoción del miedo, pues pasarías como si todo estuviera bien. En cambio, el miedo te ayuda a ponerte alerta, ¿sí? Te genera como este estado de alarma, decir, a ver, ¿qué puede estar siendo esto un lugar peligroso? ¿Qué deberías hacer? Si tú estás sintiendo miedo, a ver, pues preveo las situaciones, me protejo, soy más cauteloso. ¿Logras ver entonces por qué las emociones tienen una razón de ser? Entonces, a lo que le hemos puesto la connotación de negativo, no es en sí a las emociones, sino es a lo que hacemos con ella, lo que determina quizá si es una emoción negativa o positiva. Pero en realidad las emociones no son ni lo uno ni lo otro, sino son justamente pues estas sensaciones que nos permiten estar alerta y poder restablecer de manera resiliente todo lo que va ocurriendo en nuestro exterior y en nuestro interior para entonces volver a recobrar esa estabilidad. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque hay tantas creencias que tenemos acerca de eso. Si no, yo te pregunto, a ver, ¿qué te dijeron a ti de pequeño acerca del hecho de llorar? A ver, por ahí me encantaría escribir si alguien me puede compartir algo que le hayan dicho alguna vez de expresar la sensación de la tristeza o la emoción de la tristeza. A ver, Leti, tú cuéntanos desde Wisconsin, bienvenida. Cuéntanos, a ver, me encantaría que me compartieran, a ver, una de llorar, pues los hombres no lloran, ¿no? O solamente las personas que son sumamente exageradas o sensibles son las que se sienten mal por todo. ¿Cuántas frases de esta, no? El miedo es de los cobardes. No sé, cuántas sensaciones, o a veces, fíjense, cuántas emociones antes se relacionaban con la flojera. Entonces, si alguien
expresaba que estaba triste, pues inmediatamente la manera de reponerlo es ocupándose en algo, ¿verdad? De la terapia ocupacional. Sí, bueno, está bien, pero ¿y qué generó esa tristeza? Sí, no se nos enseñaba a gestionar las emociones, sino simplemente a taparlas, ¿no? A aturdirlas quizá o a distraerlas. Pero desde esa forma, pues nunca aprendíamos a conocernos, simplemente a esconder lo que estábamos sintiendo. Por eso es importante que a partir de que nosotros somos adultos, podemos hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras emociones, perdón, y entonces sí, comenzar a generar un cambio que nos lleve a conocernos mejor, pero sobre todo aprender a manejar mejor lo que estamos sintiendo. Muy bien, bueno, ya logramos ver eso, ¿ok? Que son parte del diseño que Dios tiene de nosotros para crearnos de manera tan perfecta que incluso nuestras emociones nos puedan dar ese norte y ese sur de cómo nos encontramos interiormente y eso nos lleve a cuidar de nosotros, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa cuando las emociones son súper intensas? Híjole, pues entonces les ponemos inmediatamente una connotación negativa. ¿Por qué? Pues porque nos llevan a decisiones que son precipitadas, nos llevan a tomar incluso arranques o acciones de las que después nos podemos arrepentir. Y ahí es donde está el mayor reto. Cuando yo descubro que tiendo a decidir las cosas importantes desde el arrebato, desde la desesperación, desde la ansiedad de que las cosas ya se hagan y no estar como en espera, cuando me brinco el proceso de escuchar qué es lo que mi emoción me quiere decir. Acuérdate que las emociones son esos mensajeros interiores que vienen a decirme que hay algo que atender. Si yo no le hago caso al mensajero, pues entonces voy a estar creyendo que es una cosa cuando a lo mejor es otra. Voy a estar sobre reaccionando cuando en realidad ni siquiera por lo que estoy reaccionando es lo que realmente me está generando esa emoción. Y entonces vamos a optar por estos dos canales de comunicación que no son sanos, el pasivo o el agresivo. Y cada vez nos vamos a alejar más de la parte de mayor inteligencia emocional, que sería poder expresar lo que sentimos con asertividad, en el momento adecuado, de la manera correcta, con la persona indicada y en la proporción que amerita según la situación. Entonces, para poder lograr ese equilibrio, para lograr que se convierta en un hábito, pues yo requiero practicarlo, requiero del autoconocimiento, es decir, cuando yo me conozco, puedo tener mucho más dominio de mis emociones, puedo tener mucho más dominio de mis reacciones, puedo conocer incluso cómo tiendo a reaccionar, no para justificar mis reacciones, sino para aprender qué cosas son mis detonadores, qué situaciones, qué palabras, qué circunstancias me van a desbordar. La idea es que yo no me espere a llegar hasta ese punto donde no me puedo controlar, si donde ya mi pulso está tan acelerado que ya no puedo parar, sino reconocer cómo mi cuerpo a través de las sensaciones físicas me está avisando como en el semáforo, amarillo, amarillo, precaución, 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 y de repente ya me pondrá el rojo como peligro total. Entonces no esperemos hasta llegar hasta esos momentos emocionales. Por eso es importante identificar cómo tiendo a reaccionar ante las cosas que me causan frustración, cómo tiendo a moverme, tiendo a gritar, tiendo a ofender, tiendo a hablar con groserías, tiendo a golpear cosas. A ver, el primer paso para poder generar cambios es reconocer, es aceptar, es darle un lugar y animarme, darle un lugar primero que nada a eso que estoy sintiendo, pero animarle a llamarle por el nombre que tiene, ¿sí? No porque de esa manera yo diga, bueno, pues sí, yo así soy y yo reacciono con gritos y yo cuando me enojo hablo con groserías y yo cuando me enojo tiendo a aventar cosas o a azotar puertas, pues yo así soy. No, 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 espérate. Es para tomar responsabilidad afectiva de cómo mis acciones y mis reacciones impactan mi vida y la vida de los demás. Es para saber qué versión de mí quiero ser.
quiero ser aquella versión que vi reflejada en alguien que yo amaba y que me hirió muchísimo. ¿De verdad quiero replicar y quiero dañar como yo recibí ese daño de alguna manera? ¿O hoy decido romper eso y construir algo nuevo? ¿Quién quiero ser? Y de ahí parte tu para qué. Si tu para qué viene de ser una mejor mamá, si tu para qué viene de querer cuidar el corazón de tus hijos, relacionarte de manera más sana, tener un ambiente armonioso en casa, poder ser un buen ejemplo para ellos, educarles en la autorregulación emocional. Les cuento que hoy vi un video que me llamó mucho la atención. Un papá lleva a sus hijos, pues sí, adolescentes, apenas entrando a la adolescencia, a un partido. Era la primera vez que los llevaba a un partido de béisbol. Total, pues estaban haciendo la fila y un señor que estaba ahí también formado les dice de mala manera que se muevan o que se metan a la fila, no sé. Los niños se asustan, era la primera vez y pues les asustó mucho que el señor les hablara así como muy fuerte, ¿verdad? Con un tono fuerte que de entrada no debió de haber utilizado, ¿verdad? Pudo haber utilizado una manera más amable de pedirles por favor que se metieran a la fila o lo que fuera. Sin embargo, cuando el papá se da cuenta que los niños están llorando, fue al baño y regresa, y los niños los ve llorando, ¿no? Y el papá le dice que qué pasó. Es que el señor de atrás, pues, nos llamó la atención y nos dijo que nos metiéramos a la fila. Acto seguido, el señor embravecido va y se le pone el tú por tú y le dice al señor, es que sabes que era la primera vez que ellos venían a un partido, estaban tan ilusionados, era un momento tan importante para ellos, tan especial, y tú se los arruinaste. Pero ojo, vean el contexto. El estadio lleno, en la fila esperando todos a pasar, los niños llorando al principio de una manera discreta, esperando que papá llegara, pero el papá, desbordado totalmente en ira y en frustración, empezó a gritar y a hacer un escándalo y a ponerse al tú por tú. ¿Sí? Él creía que estar exigiendo de esa manera, que no le debió de haber llamado la atención a sus hijos, era la mejor manera de enseñarles que nadie debía hacerlos sentir así. Realmente yo te pregunto, ¿no? O deja tú hacerlos sentir así, o sea, no les enseñó nada más. Lo que se les quedó grabados a esos niños fue la forma desproporcionada que reaccionó el papá. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué otras formas pudo haber tenido para haberlo hecho de manera más sana? Para haberles enseñado a sus hijos cómo reaccionar ante situaciones así, para llevarlos a la reflexión de saber, a ver, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Estaban fuera de la fila? ¿Estaban ocupando un espacio que no era? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Sí? ¿De qué manera pueden, dependiendo de la edad que tienen, ¿no? Poder afrontar estas situaciones? Bueno, lo mejor es sí, correcto, que hubieran esperado a papá y le hayan explicado la situación y papá como adulto saber qué hacer. Entonces, ¿cuántas veces justificamos nuestras reacciones? Porque así somos. A lo mejor en el fondo queremos enseñar a nuestros hijos a defenderse. Pero si tu eslogan es, si te vuelves a dejar que te peguen, yo te voy a pegar a ti, ya de entrada estamos mal. Queremos erradicar algo violentando al propio niño. Entonces es un mensaje bastante confuso. Por un lado, me dices que yo merezco respeto, pero al mismo tiempo me golpeas para que yo aprenda a pedirlo. Entonces, por eso es tan importante no solamente ver nuestras emociones como adultos, sino saber qué queremos hacer con ellas. ¿Qué piensan ustedes de este ejemplo que les acabo de dar? ¿Cuál otra posibilidad cree que pudo haber tenido ese papá para haber respondido a esa situación de frustración? Cabe mencionar que no sale en el video lo que les dijo el señor ni cómo,
pero sí se graba cómo reacciona él ante ese mal momento que les hizo pasar a sus niños. Dice por aquí María, dice, cuando niña sí me enojaba, dice, era mala. Fíjate, fíjate María, justo esa connotación, ¿no? De enojarse me hace una persona mala, cuando en realidad no necesariamente. Habría que ver por qué te enojaste, qué te causaba enojo. ¿Sí? Pero si yo le pongo una connotación de mala, pues entonces habría que ver a qué le estoy poniendo esa connotación, a lo que yo hacía con ese enojo o a la emoción en sí. Sí, entonces hay que ir revisando todo eso. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, partiendo de eso, acuérdate, lo que hacemos con esas emociones intensas es lo que de alguna manera va determinando pues el rumbo que va a tomar nuestras decisiones. Entonces, hay presiones cotidianas en el día a día, situaciones de estrés. Sabemos los adultos que hay un sinfín de cosas que pueden generar estrés, ¿ok? Presiones que nos hace sentir abrumados emocionalmente, pero la idea es pensar, ¿qué tipo de versión quiero ser? ¿Qué tipo de versión quiero ser? Cuando tú estás enojado, estás frustrado en el trabajo, tú no reaccionas desproporcionadamente ante tu jefe, sino gestionas lo que estás sintiendo y tratas de expresarlo de la mejor manera. ¿Por qué entonces en casa sí nos damos ese permiso? ¿Por qué si nos daríamos ese permiso para no gestionar las emociones? Una vez hicieron un estudio justamente de esta situación, de por qué a veces con personas que conocemos, que no son tan allegadas, tendemos de alguna manera a gestionar nuestras emociones, a calmarnos, a ser más prudentes en la manera de reaccionar o de decir las cosas, y con las personas que amamos y que conocemos profundamente no lo hacemos. El estudio arrojó que la razón es porque con las otras personas tememos perder algo. Si es el jefe, ¿sí? Si es una relación de amistad, una relación importante, tendemos a perderla sabiendo que si no sabemos reaccionar adecuadamente, eso va a estar en juego. Y en la familia da esta sensación de que no lo podemos perder, ¿sí? Porque nos pertenece, porque es nuestro. ¿Qué error es pensar así? En realidad es que sí podemos llegar a dañar tanto los vínculos derivados de nuestras emociones que podemos perder el respeto de nuestros hijos, el respeto de nuestra pareja, podemos dañar el corazón de esas personas que amamos. Entonces, cambiar esa forma de ver las cosas y decir, claro, si yo puedo y soy capaz de cuidar mi relación con otras personas, mi mayor prioridad sobre todo debería ser cuidar el corazón de mis hijos, cuidar el corazón de mi pareja, cuidar el corazón y la armonía de mi familia. Y para eso tengo que aprender que las decisiones importantes no se toman bajo emociones temporales. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando tiendo a tomar estas decisiones que no son las más adecuadas, ¿ok? Y bajo el furor de lo que estoy sintiendo? Bueno, pues ahí me está faltando una conciencia emocional de lo que estoy pasando, ¿sí? Y esa conciencia emocional, esa es la incapacidad de regular lo que estoy sintiendo. Entonces, fuera de que las emociones jueguen a mi favor, y así fueron diseñadas para jugar a mi favor, para llegarme a un mensaje que me lleve a reflexionar y que me mueva a hacer algo para restablecer nuevamente mi equilibrio emocional, pues van a jugar en mi contra. Y entonces sí, van a sabotear la mejor versión de mí. Esos anhelos y esos deseos que tengo de crecer, de ser mejor persona, de ser mejor ser humano. Entonces, la clave de esto consiste en aprender esas estrategias de regulación emocional. ¿Qué puedo hacer para no esperar a que ya esté a punto de tronar para reaccionar? Bueno, pues una de las estrategias se llama el metamomento. ¿Qué significa? Bueno, el metamomento es una herramienta, es una estrategia que se le llama así porque es una herramienta que nos ayuda como a presionar un botón, ¿no? Un botón rojo, imagínatelo.
Entonces, presionarlo justo en el momento que está transcurriendo entre el sentimiento desafiante y el primer impulso que tengo para accionar respecto a eso que estoy sintiendo. ¿Sí? Entonces, me ayuda de alguna manera como imaginándome o visualizando este botón, me ayuda a prolongar ese tiempo entre lo que siento y la reacción que estoy a punto de tener. Entonces, imagínate una estrategia, imaginar o traer a mi mente como que tengo ese botón y cuando esté a punto, pisarlo, ¿no? Detonarlo, es decir, hacer algo, apachurrarlo de una manera de decir, voy a hacer un alto, no puedo reaccionar en este momento, primero tengo que respirar profundo, ¿no? Es como poner ese freno cuando hay algo que se atraviesa, que vas manejando y se atraviesa abruptamente, ¿qué haces? Pues frenas inmediatamente por instinto, ¿sí? Para evitar golpear eso que se acaba de atravesar, ¿no? A veces puede ser un bote, desde un bote, una llanta, o a veces alguien que se atraviesa sin cuidarte y no lo habías visto. Entonces metes el freno instintivamente en el momento. Y eso nos ayuda muchísimo para entonces poder descomprimirnos emocionalmente, como seguro ha pasado, lo tienes en tu mente cuando metes ese frenón instantáneo, como que te pone en alerta y entonces ya ves como todo con más claridad y dices, a ver, ¿qué pasó? Te acomodas incluso nuevamente en el asiento del coche, a ver qué pasó. Y es hasta después de que frenaste que logras entender la situación. Y entonces a partir de ahí vas con más precaución. No aceleras inmediatamente después de ese frenón, no, vas con precaución, te fijas, ¿por qué? Porque ese frenar inmediatamente te puso en alerta y te hizo ponerte atento a aquellas cosas que no estabas prestando atención. Entonces se le denomina meta porque es un momento de introspección sobre ese momento así instantáneo de lo que está ocurriendo. Ahora, fíjate bien, podemos utilizar incluso esos momentos que son vitales cuando estamos sintiendo que estamos a punto de explotar para entonces ir bajando esas emociones. Es decir, hacer ese alto que me lleve a respirar. Si yo me estoy dando cuenta que después de aquí difícilmente voy a poder parar, tomo un espacio. Si necesito salirme a tomar aire, lo hago. Si necesito salir a caminar un momento, lo hago. ¿Sabes qué? Espérame, voy a tomar un vaso con agua como una manera como de irte autorregulando, darte ese espacio para respirar, ¿sí? Hacer ese alto antes de reaccionar. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? Bueno, pues la idea es muy sencilla. En vez de reaccionar impulsivamente, corriendo el riesgo de empeorar las cosas, voy a actuar al instante, deteniéndome, ¿sí? Haciendo un alto, respirando profundo, como te dije, haciendo cualquier otra situación, acomodándome, a ver, así, respirando para ver cómo puedo hacer para ver esto desde otra perspectiva. Ahora, asertivamente, también tienes el derecho de pedir un momento fuera si en ese momento te es imposible poder estar en dominio de ti mismo. Es decir, ¿sabes qué? Mira, sinceramente en este momento creo que no es el momento más adecuado para poder tener esta conversación o en este momento me siento muy ofuscado, prefiero darme un respiro y retomamos esta conversación más tarde. Oye, no, mira, no, es que lo tenemos que arreglar ahorita, no, te agradezco mucho, pero en este momento no estoy listo. ¿Sí? Saber que también tenemos derecho a expresar que no queremos continuar con esa conversación en ese momento si es que no estamos en dominio de nuestra persona. Esto nos permite tomar una distancia emocional. Tenemos la creencia que las cosas se tienen que arreglar en ese momento y estemos como estemos. Cuando no, eso no sería utilizar la inteligencia emocional, sino sería saber que no traigo herramientas, que estoy desbordado y aún así querer irme a la guerra, pues ¿cuál va a ser el resultado? Porque quién sabe si llegue ileso, ¿sí? Entonces es por eso que también asertivamente, si estamos viendo que ya la situación de por sí es complicada, tomar una distancia sana
es a veces la decisión más prudente antes de hacer algo que te puedas arrepentir, que en realidad no querías decir, pero bajo el furor de las emociones lo dijiste más con la intención de herir y no porque realmente eso sintieras. ¿Cómo vamos? A ver, voy a ver quién se está conectando, qué les está pareciendo el tema hasta este momento. ¿Logran verlo como algo que ocurre en nuestro día a día? ¿O pareciera ser algo muy lejano? ¿Qué tanto las emociones juegan a tu favor? ¿O qué tanto esas emociones te alejan de esa mejor versión que tú quieres llegar a ser? Leti, María, muchas gracias por compartir en el chat. ¿Alguien más que quisiera escribir? Me encantaría saber quién más me está acompañando esta tarde. Si tienen alguna pregunta, si nos quieren compartir, adelante. El chat está abierto para todos ustedes para poder compartir. Bueno, pues entonces en lo que se animan a escribir, vamos a continuar con este tema. Justamente, una vez que entendemos que a veces se requiere de respirar profundo, ¿se acuerdan de estos anuncios de antes que decía cuenta hasta 10? ¿Sí? Es decir, a ver, tranquilo, antes de reaccionar impulsivamente, antes de querer lanzar el golpe, antes de querer decir esa palabra hiriente, respira profundamente, haz una pausa, ¿no? Acuérdate que respirar, la razón que tiene no es nada más porque sí, sino que cuando nosotros respiramos hondo, nuestro sistema parasimpático se activa, ¿ok? Nuestro sistema parasimpático, el sistema nervioso, se activa. Entonces, de esta manera, deja de producir tanto cortisol o reduce al menos la cantidad de cortisol que está produciendo. Acuérdate que el cortisol es una de las principales hormonas que causa el estrés. ¿Ok? Y eleva nuestra temperatura emocional, es decir, eleva esos picos de reacción donde ya no sabemos qué hacer y no sabemos cómo manejar esas emociones que estamos sintiendo. Entonces, esa es la finalidad que tiene el respirar profundo. ¿Sí? Si a veces tú dices, híjole, no, es que no sé cómo, bueno, pues tómate el tiempo, ve a tomar el vasito con agua, o sea, haz lo que sea necesario para que le des la oportunidad también a tu sistema nervioso de empezar a bajar esos niveles de cortisol. Bueno, acuérdate que cuando estamos frente a una situación que a veces nos rebasa, pues tenemos distintas formas de poder reaccionar. Es decir, jugamos distintos papeles, ¿ok? Pero sobre todo entender que si le damos tiempo a la parte racional de nuestro cerebro, ¿ok? De tomar ese control, de retomar eso que pareciera que se está diluyendo dentro de nuestras emociones, bueno, pues entonces vamos a poder reflexionar con mayor serenidad. ¿Quién quiero ser en esta situación? ¿Cómo quiero reaccionar frente a esto que me está pasando? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría enfrentarlo? Y eso lo podemos pensar y visualizarlo cuando nos damos esos 10 segundos de respiro. A ver, ¿cómo me gustaría reaccionar ante esto? ¿Sí? ¿Cuál es mi mejor versión? ¿Cuál es mi para qué? Y vuelvo a retomar, a ver, si yo estoy enfocada en ser mejor persona, estoy enfocada en regularme más emocionalmente, pues entonces seguramente si tengo la opción entre gritar, entre decir sin pensar las cosas, me voy a detener, voy a tomar calma y a pensar cómo reaccionaría mi mejor versión ante esta situación. ¿Sí? Entonces, no solamente implica tomar ese respiro, es mucho más allá, ¿no? No solamente es respirar y calmarse, sino es animarte, ¿sí? A pensar en esa persona que aspira a ser. Que de donde tú te agarres también es, a ver, ¿qué quiero ser? ¿Cuál es la persona que quiero ser? ¿En qué estoy trabajando? Y también pedir constantemente la gracia de Dios, por supuesto, que es fundamental. Por ejemplo, San Francisco de Sales trabajaba muchísimo en su carácter. Decían que tenía el carácter, híjole, se enojaba así de esos de mechita corta. Sin embargo, trabajó duramente en conocer esa virtud, en trabajarla, en tenerla.
Y cada vez que venía esos impulsos de querer reaccionar ante las impertinencias, ante lo que le sacaba de quicio, dentro de sí pedía la gracia, que él quería realmente agradar a Dios con sus acciones. Entonces mostraba una cara amable. Él sabía que eso le enojaba, pero él estaba decidido a trabajar en eso. Tan es así que cuentan que una vez hubo una situación, estaban afuera del convento, había una protesta, alguna situación así. Entonces, pues él tranquilamente viendo cómo resolver esa situación. Entonces llega alguien y le dice, a ver, pero ¿por qué no haces nada? Sal y grítale y diles que se vayan de aquí. Y entonces él contesta que con esta mansedumbre, ¿no? Y dice, he trabajado tanto, 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 para no dejar que mis emociones me dominen, como para que ante una situación tan particular, yo eche a perder todo lo que he trabajado, ¿sí? Entonces, al final del día, él consiguió ser uno de los santos reconocidos por tener siempre esa actitud tan ecuánime, esa amabilidad. Pero dicen que incluso su escritorio tenía así como un poquito desgastado, de esas veces que él tenía que realmente hacer el esfuerzo para no contestar como impulsivamente le daría. Al final eso se convirtió en una virtud hermosa. Pudo dominarla, pero ¿cómo? Teniendo presente su para qué. Él quería agradar al Señor y quería, evidentemente, pues luchar contra esto que originalmente le daba, ¿no? Estaba dentro de su temperamento, pero pudo dominarlo. Entonces piensa tú también qué persona aspiras a ser. Dale un propósito. Ofrécesela a Dios con todo el amor del mundo y pide su gracia. Y que al principio no sea fácil meter ese freno como cuando alguien se nos atraviesa y parar. Bueno, no significa que sea imposible. Significa que cuando las cosas nos cuestan trabajo al principio es porque no hemos generado todavía esas conexiones neuronales. Fíjate, o sea, sí, en realidad es por eso. No hemos realizado esas conexiones neuronales que nos permitan hacer algo ya con mayor facilidad. Hay cosas que se nos dan innatamente y que las hacemos tan constantemente que, no, hombre, ya casi a ciegas las podemos hacer. Sí, que las tenemos dominadas, porque ya se generó ese aprendizaje, pero hay otras que no. Y es muy normal que nos cuesten al principio. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar a nivel cerebral, a nivel cognitivo, a nivel emocional, justamente todo aquello que nos lleve a ser nuestro, ese nuevo comportamiento, ese nuevo conocimiento, ese nuevo aprendizaje. Entonces, que al principio cueste trabajo no significa que no lo puedas conseguir. Que algunas cosas parezcan difíciles o imposibles no significa que no podamos aspirar a ellas. Entonces, estamos llamados justamente a eso. Estamos llamados a trabajar, a ser mejores cada día. Muy bien. Bueno, pues entonces, eso nos debe llevar a gestionar lo que sentimos. Es decir, primero vamos a respirar profundamente y cuando ya nos hayamos calmado un poquito, entonces sí vamos a preguntarnos, ¿sí? ¿Cómo reaccionaría mi mejor versión? ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo vamos a resolver el problema desde otra perspectiva, desde otro estado emocional, sin agravar el conflicto, sin generar situaciones de las que después me pueda arrepentir. Si es necesario tomar distancia, hacerlo. Si es necesario pedir un tiempo fuera, decirlo, ¿sí? Acuérdate que la gestión emocional tiene que ver básicamente con aceptar y comprender lo que estoy sintiendo. A ver, ¿por qué me estoy sintiendo tan enojada? ¿Por qué me estoy sintiendo tan triste? Perdón, o por qué me estoy sintiendo tan ansiosa. Sí, y entonces darme la oportunidad de sentir, de no huir de mis emociones, de darles una voz, porque si yo no les doy una voz, si yo no las reconozco,
Si yo no me permito ver cómo se están manifestando a través de estas reacciones fisiológicas, voy a empezar a actuarlas. Por eso es que hay personas que les preguntas, ¿estás enojado o enojada? Y te dicen, no, ¿por qué? ¿No? O te voltean la cara o no te contestan. Negarlas no las disminuye. Negarlas no las desaparece. Negarlas simplemente las intensifica. Entonces, si de todas maneras no vamos a salirnos librados de esas emociones, si no les damos una voz, pues valdría la pena atenderlas de principio. Fíjate, la cualidad que tienen las emociones es que son cortas, su espacio de aparición es corto. Cuando una emoción se convierte en un sentimiento es porque no la trabajé, no la vi, no le di una voz y entonces se perpetuó. Y por eso se convirtió en un sentimiento. Por eso hay personas que dicen, tengo años sintiendo este enojo. Cuando la emoción es rápida, sale, se muestra, se manifiesta. Cuando se convierte en un sentimiento es cuando la estuve evadiendo, tapando, llenándome de ruido, sin reflexionarla, sin accionar, sin hacer nada respecto a lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Y entonces ya ahí se convierte en un sentimiento que perdura por muchísimo más tiempo. Entonces, evitar estos mensajes irracionales o estas distorsiones cognitivas que me dicen que sentir las emociones es malo, sino más bien preguntarme, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? Permitirme anticiparme ante las situaciones que me puedan generar problemas o desbordes emocionales, ¿sí? Para entonces poder responder más eficazmente a ellas. Por lo tanto, ayudarnos a gestionarlas tiene que ver primero. Ahí te van los 5 consejos de esperanza. Número 1, pregúntate, date cuenta si esa emoción ya apareció, si ya tocó a tu puerta, si ya está ahí, date la oportunidad de ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? A ver, ya me siento, me están hormigueando las manos. Se me están poniendo los cachetes rojos. Ay, no siento como que me está aquí como que temblando la barbilla, no sé, lo que cada quien haya aprendido a observar que le está dando señales de que está a punto de desbordarse emocionalmente. Hay quienes dicen, ay, me empezó a doler el estómago, híjole, me empezó como que a temblar aquí el ojo, o no, empecé a sudar frío, no sé, cuál sea esa forma física en que tu emoción se está mostrando, date cuenta, ¿qué está pasando? ¿Sí? Hay algo que está pasando en mí. Entonces, permítete sentir la emoción, a ver qué es lo que estoy sintiendo. ¿Es enojo? ¿Sí? ¿Es tristeza? ¿Es ansiedad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? Híjole, pues me duele el pecho, estoy sintiendo como muy ansiosa, me estoy sintiendo muy triste. Ok, ¿qué mensaje tiene esa emoción? Detente a pensar en un momento, ¿qué mensaje? ¿A dónde te quiere llevar esa emoción? ¿Sí? ¿Qué mensaje traerá? Y para eso tengo que darme la oportunidad de cuestionar lo que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que me llevó a sentirme así? ¿Qué detonó que yo empezara a sentir esto? ¿Fue tal conversación? Ok, ¿qué de la conversación? Pues la manera como me dijeron tal cosa o aquello que me enteré y que yo pensaba que ya debería que me lo debieron de haber dicho de otra manera, qué sé yo, identifica. Y si es necesario echar mano de la asertividad para poder expresar eso, hazlo. Sí, en programas anteriores hemos hablado justamente de cómo expresar algo asertivamente. Entonces, bueno, ya te detuviste, ya te diste cuenta, a ver algo, ¿qué me está pasando? ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué haría mi mejor versión? ¿Cómo sería reaccionar desde una manera más prudente? Híjole, pues a lo mejor tu respuesta va a ser de entrada en este momento, quizá puede ser pedir un tiempo fuera.
¿sí? O expresar, híjole, ¿sabes qué? Esa manera o cuando hablas con ese tono de voz tan alto, me siento como si me estuvieras faltando al respeto. Puede ser que no sea así, pero quiero decirte cómo yo lo estoy experimentando. Te pido por favor que si vamos a hablar, el tono de voz en el que platiquemos sea un tono adecuado, amable, ¿sí? Porque en realidad me encantaría poderme comunicar contigo. De lo contrario, si estás hablando en ese tono tan fuerte, pues voy a preferir no continuar con la conversación hasta que tú puedas estar mucho más tranquilo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? O si lo que te enojó muchísimo es que te dijeran ese comentario, a ver, pregúntate cuál exactamente fue el comentario y tal cual, así con sus palabras y sus letras, ¿sí? Y lo expresas y pides de manera amable que no se te haga ese comentario y las razones. Y sobre todo, cuál es lo positivo de moverse sanamente y respetar esos límites. Pero para eso yo tengo que pensar qué versión de mí quiero mostrar y entonces crear una estrategia que debo hacer. Y entonces, ahí sí, esa emoción cumplió su finalidad, fue escuchada, sí, me permitió conocerme, me permitió darle una voz a lo que estoy sintiendo, pero no solamente eso, hacer algo respecto a lo que estoy sintiendo. Y una vez que yo pongo manos a la obra sobre aquello que estoy sintiendo, me muevo diligentemente a ponerle de alguna manera solución a eso que estoy experimentando, entonces eso me da una sensación de bienestar, me da una sensación de autoestima y me permite tener una regulación emocional. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este programa? Logras ver cómo el regularnos emocionalmente nos puede ayudar muchísimo a evitar tomar esas decisiones de las cuales después nos podamos arrepentir. Fíjate que una vez también se hizo un estudio sobre parejas y se les preguntaba a estas parejas que se habían divorciado así como muy rápido y abruptamente, y les preguntaban tiempo después si se arrepentían. Y la mayoría de las parejas decían que sí, que se habían dado cuenta que realmente pudieron haber hecho más, que lo que realmente querían era acabar con los problemas, no con la relación. Y a distancia, después de que pase el tiempo, logran ver que lo que a lo mejor no era tan grande estaba desproporcionadamente enfocado, enfatizado. No significa que no hubiera problemas, sí, pero desde este ahogo emocional, quizá las decisiones que tomaron para acabar con ese matrimonio, destruir quizá esa familia, pudieron haberse abordado desde otra perspectiva, permitir que ese agua emocional que estaba haciéndolos sentir tan abrumados bajara y encontrar entonces motivos de solución. Por lo tanto, motivos y caminos de solución. Evitemos tomar decisiones permanentes bajo emociones temporales, porque hoy puedo sentir quizá muy mal y que ya no hay solución, pero eso no significa que mañana me sienta igual, eso no significa que entonces no haya solución, sino hay que buscar esos caminos desde la regulación emocional y sobre todo preguntarme qué es aquello que me está haciendo sentir así y de qué manera esa emoción que está apareciendo me está invitando a actuar para volver a restablecer mi equilibrio emocional. ¿Qué les parece? Por ahí voy leyendo, Rusita, gracias por conectarte. Dice Tere, yo discuto mucho con mi hija, ya son años, así estoy cansada y termino con palabras muy ofensivas. Pues Tere querida, hay que empezar a echar mano de la asertividad, de las estrategias emocionales para evitar salirnos de esos círculos viciosos y convertirlos en círculos virtuosos que nos lleven a restablecer ese bienestar emocional. Hay maneras, sí, Tere, sí hay maneras, sí se puede aprender y vale la pena buscar los caminos para aprender nuevamente a expresar lo que sentimos sin herir, a expresar aquellas cosas que no estamos de acuerdo sin ofender
para entonces hacer que nuestros vínculos sean cada vez más fuertes y más duraderos. Hay caminos, acuérdate que al principio lo sientas como que no es tan fácil, no significa que no puedas lograrlo. Así es que te mando un fuerte abrazo, Tere, y claro, acuérdate, aquí en Valora hay muchos asesores que te pueden ayudar, el Asesores Valora, busca por favor en la página oficial de Valora los teléfonos, para entonces buscar esos caminos, buscar quién te acompaña y entonces de la mano de ese asesor familiar encontrar esas nuevas estrategias, generar esas estrategias para poder comunicarte con mayor inteligencia emocional. Un abrazo y muchas gracias, gracias por compartirlo. ¿Quién más por ahí? Gracias, dice Mari. Dice, ya hasta ahora estoy aprendiendo de emociones. Gracias por este tema, Mari. Nunca es tarde. Qué bueno. Siempre es el mejor momento de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Lo importante es que justamente siempre hay una esperanza para comenzar de nuevo. Que antes no hayamos tenido las herramientas, que quizá ante ciertas circunstancias hayamos actuado de una manera que hoy nos arrepentimos, no significa que eso nos determina para siempre, sino que nos lanza, yo creo, más bien a generar esos cambios para poder estar mejor. Muy bien, bueno, pues les agradezco infinitamente haberme acompañado esta tarde. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a los que se animaron a escribir, a Leti, a Mari. Gracias por estar conmigo esta tarde. Los sigo invitando, Rosita, gracias, a que nos acompañen, pero sobre todo que nos apoyen con sus estrellas para que este contenido de valor siga difundiéndose. Soy Ceci Quiñones y los espero en este programa Caminos de Esperanza el próximo miércoles. Hasta la próxima.